Bien, antes que nada, para poder empezar con esta clase, de todas maneras vamos a recordar el tema que hemos trabajado en la última sesión. Recuerdan que hemos trabajado la entonación de las palabras, la entonación correcta de las palabras, ¿sí? El acento prosódico y ortográfico. Así que ahora vamos a tocar lo que es la tilde diacrítica. Hablando sobre la entonación de las palabras, la tilde diacrítica es el acento gráfico, ¿ya? El acento gráfico, es decir, como normalmente nosotros lo llamamos, la rayita oblicua que lleva una vocal para hacerle énfasis en una sílaba al momento de pronunciarla, ¿verdad? Entonces, este acento gráfico permite distinguir las palabras o permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. En general, la tilde diacrítica, ¿ya? Toma la forma tónica, las que se pronuncian con un acento prosódico y de intensidad sobre todo, ¿sí? Y no la llevan las formas átonas, las que carecen de acento prosódico o de intensidad dentro de la cadena hablada, ¿ya? Entonces, hay algunas excepciones, como es el caso de los nombres de las letras T y T, los de las notas musicales, como por ejemplo mi, sí, que siendo palabras tónicas no llevan tilde. Al igual que las respectivas formas, por ejemplo, átonas, la preposición de no lleva tilde. O el, como hace el papel de pronombre ya personal. O por ejemplo, la sílaba te o el adjetivo posesivo mi y la conjunción sí. O las palabras o palabras más que aunque tiende a pronunciarse átona cuando se usa con valor de adición o suma. Entonces, 2 sumas 2 son 4, por ejemplo, cuando utilizamos aquí para poder denominar la sumatoria, ¿no? 2 más 2 son 4. Esta es la sílaba diacrítica más, que se escribe con tilde. O sea, en otras ocasiones, ya la tilde diacrítica tiene como función evitar dobles sentidos, ¿ya? En algunos casos va a llevarse tilde y en otras no. En algunos casos la tilde va a ser utilizada en estos monosílabos y en algunos sí y en algunos no. Entonces, salvo en estos últimos casos, por ejemplo, la tilde diacrítica no distingue parejas de palabras de igual forma y que siempre son tónicas. Así, di como por ejemplo la sílaba di, es una forma del verbo decir y del verbo dar. Fue y fui son formas del verbo ir y del verbo ser. Vino es forma del verbo venir y sustantivo. Entonces podríamos explicar un montón de palabras que en algunas ocasiones llevan tilde y en algunas no llevan tilde. A eso le vamos a llamarle tilde diacrítica. Por ejemplo, ¿sí? Otras palabras llevan tilde y otras no, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver ahora la clasificación de estas palabras que son diacríticas. En el caso, por ejemplo, del monosílabo de, ¿cuándo lleva tilde y cuándo no lleva tilde? De es una preposición, no lleva tilde cuando es preposición y lleva tilde cuando hace de forma del verbo dar, ¿sí? Cuando indica dar. Por ejemplo, la palabra, el monosílabo de hace, por ejemplo, aquí vamos a poner, hace pajaritas de papel, hace pajaritas de papel. O hace carritos de madera, de. Entonces, en este caso, no lleva tilde porque hace de papel, hace de preposición, ¿sí? Preposición. Mientras que de con tilde es cuando nos referimos al verbo dar. De acuerdo a las normas, los niños tienen derechos, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos ponerle su tilde.
Vamos con la tilde diacrítica en el monosílabo el. Decíamos que no lleva tilde cuando se refiere a un artículo, ¿no? A un artículo. Por ejemplo, para poder señalar a los sustantivos. En ese caso no lleva tilde. ¿Y cuándo lleva tilde? Cuando reemplaza un sustantivo. En este caso, cuando hace el papel de pronombre personal, ¿no? Y el monosílabo más no lleva tilde cuando es una conjunción adversativa. Lo sabía, más no lo dijo. Es una conjunción adversativa, contraria, opuesta. Pero lleva tilde cuando cuando es adverbio, adjetivo o pronombre. En este caso, cuando queremos hacerle énfasis de manera sumativa, ¿ya? Sumativa o aumentativa. Por ejemplo, tu coche es más rápido que el mío, ¿sí? Tenemos otro monosílabo, el monosílabo mi. No lleva tilde porque es un adjetivo posesivo, ¿ya? No lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo. En este caso, cuando lleva tilde, cuando es un pronombre de posesión, pronombre personal. Dámelo a mí. Me prometí a mí misma no volver a hacerlo. ¿Sí? Entonces, estamos observando dos situaciones muy distintas en los monosílabos que llevan tilde y no llevan tilde, pero se trata de los mismos monosílabos. Ojo que también tenemos más monosílabos. Tenemos el monosílabo mi, que acabamos de decir que se trata de un adjetivo posesivo, ¿ya? Y lleva tilde cuando se trata de un pronombre personal, ¿ya? El monosílabo se. El monosílabo se, recuerda que también puede llevarse tilde en algunas ocasiones, pero como que no también. Se no lleva tilde cuando hace de papel de pronombre con distintos valores. Se lo compré ayer. Juan se mancha mucho. Se casaron por la iglesia y etcétera. Y lo otro, se lleva tilde cuando es una forma del verbo ser y saber. Yo sé que ustedes son muy buenos, ¿no? Entonces, ahí sí, del verbo ser y saber lleva tilde definitivamente, ¿sí? El otro monosílabo tenemos el sí. El sí no lleva tilde cuando es una conjunción con distintos valores, ¿ya? Conjunción con distintos valores. Por ejemplo, si llueve, te mojarás. Dime si lo hiciste. ¿Ah? Entonces, lleva tilde cuando es un adverbio de afirmación, cuando tú afirmas algo. Sí estoy preparado, ¿ya? Entonces hace una afirmación en este caso. Vamos ahora con otros monosílabos, como por ejemplo, te. El monosílabo te no lleva tilde cuando se trata de un pronombre personal. Pronombre personal. Te agradezco que vengas. Entonces, en este caso, el monosílabo te hace el papel de pronombre personal en lugar de un sustantivo. Pero en este caso, sí lleva tilde cuando es un sustantivo que se refiere a la planta o a la infusión que nosotros utilizamos. Es dueño de una plantación de té. ¿Te apetece un té? ¿No? Entonces, ahí nada más es la única en la cual va a llevar la tilde el monosílabo té. Tú, el otro monosílabo tú, no lleva tilde cuando se trata de un posesivo, de un posesivo. Eso es tu cartera, allá está tu libro, tu mamá, tu papá. En ese caso no lleva tilde. Lleva tilde cuando nos referimos, cuando hace de papel de pronombre personal. Tú ya me entiendes. Tú ya me entiendes. En este caso,
lleva tilde cuando se trata de un pronombre personal, ¿sí? Entonces, hemos visto ciertos casos de monosílabos que cuando llevan tilde y cuando no llevan tilde. Es muy bueno saber en qué ocasiones poner las tildes y en qué ocasiones no llevar las tildes. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver otros casos de tilde diacrítica. Por ejemplo, las otras formas de poder llevarla o utilizar la tilde diacrítica se tratan fuera de este cuadro, ¿ya? Por ejemplo, las palabras que, cuál, quién. Estas palabras también en algunos casos llevan tilde y en otras no. Llevan tilde cuando se trata de poder utilizar en una expresión enfática, sobre todo si se trata de una pregunta. Cuando se trata de una pregunta, estas palabras como qué, cuál, cuán, quién, por qué, llevan tilde cuando se trata de interrogantes o admiración. Mientras tanto, no llevan tilde. Otros casos que tenemos en la tilde diacrítica. Por ejemplo, en los casos de las palabras demostrativas. Los demostrativos, por ejemplo, este, ese, aquel, ¿ya? Son sus femeninos y plurales. Pueden ser pronombres cuando ejercen función propia del sustantivo. Por ejemplo, eligió este automóvil. Ese ganará. Quiero dos de aquellas o adjetivos cuando modifican al sustantivo. Esas actitudes nos preocupan, por ejemplo. El jarrón siempre está estorbando. Siempre está estorbando. Entonces, dos situaciones que estamos observando nosotros para poder identificar la tilde diacrítica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora los interrogativos y los exclamativos. Las palabras a dónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué y quién. ¿Qué tiene valor interrogativo o exclamativo? Son tónicas y llevan tilde diacrítica. Recuerda que estas palabras llevan tilde porque se refieren a una pregunta, ¿ya? Cuando se refieren en una frase enfática, sea pregunta o admirativa, pues vamos a tener que utilizar sí o sí la tilde, ¿de acuerdo? Una tilde. Bien, estamos observando la descripción de cada una de estas. Por ejemplo, también tenemos las palabras aún con tilde y aún sin tilde. Este adverbio, por ejemplo, porque aún es un adverbio, ¿ya? Oscila en su pronunciación entre el hiato, aún, y el diptongo aún, dependiendo de diferentes factores. Su valor semántico, su situación dentro del enunciado, la mayor y menor rapidez o énfasis en que se emite el origen geográfico del hablante. Todo va a intervenir dependiendo en qué circunstancias utilizamos la palabra, ¿sí? Entonces, aún en qué momento se lleva tilde y aún en qué momento no lleva tilde. Entonces, estamos observando que no es posible establecer una correspondencia unívoca entre los usos de esta palabra y sus formas monosílabas. Por ejemplo, con diptongo o con hiato. Es preferible considerarla un caso más de tilde diacrítica. Tenemos la palabra aún que lleva tilde cuando puede sustituir todavía tanto con significado temporal cuando con valor ponderativo o intensivo. ¿Ya? Ahí, en esas circunstancias, utilizamos la palabra aún, ¿sí? La palabra aún. Cuando queremos sustituir el significado temporal de tiempo, aún no llegó la hora de irme. Aún estoy esperando, ¿no? Entonces siempre va a ser un significado
que va a dar a entender tiempo, ¿sí? Entonces, sin alterar el sentido de la frase, por ejemplo, aún la espera. Este modelo tiene un más potencial. Tiene una biblioteca de más de 5,000 volúmenes y aún se queja de tener pocos libros, ¿no? Entonces, estamos observando ahí que definitivamente la palabra aún lleva tilde cuando se refiere a tiempo. Y cuando se utiliza con el mismo significado que hasta también incluso siquiera con la negación ni, ¿no? Se escribe sin tilde. Aprobaron todos, aún los que no estudian nunca, ¿no? Entonces, aquí no se escribe con tilde cuando es de negación. En el anterior era cuando se trataba de, en este caso, de tiempo, pero en este caso es de negación. ¿Ya? Entonces, estamos observando dos aspectos muy fáciles. Bien, jóvenes, entonces hemos visto casos sobre la tilde diacrítica. ¿De acuerdo? A ver, déjenme hacer esto.